Las fiestas de San Fermín, popularmente conocidas como Sanfermines, son una fiesta en honor a San Fermín de Amiens que se realiza anualmente en la ciudad española de Pamplona, capital de Navarra, de la que es copatrón. Los festejos comienzan con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona a las 12 del mediodía del 6 de julio y terminan a las 24 horas del 14 de julio con el Pobre de mí, una canción de despedida. Una de las actividades más famosas de los Sanfermines es el encierro, que consiste en una carrera de personas a lo largo de un recorrido de 849 metros delante de los 6 toros que serán lidiados por la tarde en la corrida de toros y 6 cabestros o mansos que culmina en la plaza de toros. Los encierros tienen lugar todos los días entre el 7 y el 14 de julio y comienzan a las 8 de la mañana, con una duración de entre 2 y 4 minutos. Si bien en los últimos años, debido a las medidas de seguridad introducidas, es muy raro que sobrepasen los 3 minutos. El origen de los Sanfermines se remonta a varios siglos, aunque su fama mundial es un fenómeno reciente, vinculada también a la difusión que les dio el escritor estadounidense Ernest Hemingway mediante su libro Fiesta. Su fisonomía actual, cosmopolita y multitudinaria, es el resultado de una lenta evolución histórica cuyos orígenes se remontan a la Edad Media. 3 celebraciones independientes están en su origen: los actos religiosos en honor a San Fermín, desde antes del siglo XII, las ferias comerciales y las corridas de toros, documentadas ambas desde el siglo XIV. La Iglesia celebraba el 10 de octubre la festividad de San Fermín, patrono de Navarra. Los Sanfermines nacieron así, en la época medieval, como feria comercial y fiesta secular, usando para ello las fechas de fiestas religiosas cristianas, que a su vez usaban fechas festivas de orígenes anteriores como la del paganismo vasco y latino. A comienzos del siglo XIII se celebraban unas ferias comerciales tras la noche de San Juan, entre el día 23 y el 24 de junio, coincidiendo el comienzo del verano, y posteriormente se pasaron a celebrar a partir de la festividad de San Pedro el 29 de junio. Como las ferias eran lugares de encuentro de mercaderes, ganaderos y aldeanos, eran también pretexto para festejar y comenzaron a organizarse corridas de toros como parte de la tradición. Hay otra fecha emparentada al final del verano, el 10 de octubre, en que se organizaba una feria en Pamplona de 7 días de duración desde el año 1324, por privilegio del rey Carlos I de Navarra y IV de Francia. En 1381, por privilegio del rey Carlos II de Navarra, pasó a ser feria franca, coincidiendo también entonces con festividades religiosas. Estas dos ferias y fiestas, al inicio y al final del verano, se unificaron en 1592 para aprovechar el mejor tiempo, comenzando el día séptimo del séptimo mes, el 7 de julio. Todavía en la actualidad, a finales del verano, se celebran San Fermín Chiquito, pequeños Sanfermines, solo celebrado por los propios navarros. El Ayuntamiento de Pamplona solicitó al obispo en 1591 trasladar la celebración al 7 de julio, a lo que el prelado accedió. En aquella fecha se celebraban ferias en Pamplona con corridas de toros. De esta forma se produjo la coincidencia entre la celebración religiosa y el bullicio ferial, en el que los toros jugaban un papel esencial. El patrón de Pamplona, San Saturnino o San Cernín, obispo de Toulouse y mártir, mantiene una celebración mucho más modesta en el 29 de noviembre. Para muchos de los visitantes, este hecho causa la confusión de pensar que es San Fermín el patrono de la ciudad, cuando es copatrón de toda Navarra, junto con San Francisco Javier. Desde 1950 aproximadamente, los cambios han sido acelerados. El pueblo, Pamplona tendría unos 20.000 habitantes, se juntaba en la plaza consistorial para recoger al ayuntamiento y acompañarlo a la iglesia de San Lorenzo, donde en la capilla de San Fermín se celebraban las vísperas en la tarde del 6 de julio. Tras la misa, pueblo y autoridades regresaban de la iglesia al ayuntamiento, igualmente por la calle Mayor. Desde 1950 han perdido mucho de su componente religioso, aunque la procesión sigue siendo multitudinaria y presenta algunos momenticos especialmente entrañables, como la jota que se canta al santo en la plazuela del Consejo o el Agur Jaunak interpretado en su honor en el lugar, frente a la iglesia de San Fermín.
en que se dice que fue bautizado. El Riau Riau, con el que el pueblo acompañaba a los sones del Vals de Astrain al ayuntamiento en cuerpo de ciudad, retardando lo más posible su marcha desde la casa consistorial hasta la iglesia de San Lorenzo para celebrar aquí la víspera del Santo, ha tenido que suspenderse porque en los últimos años había sido ocasión de protestas y disturbios. Ahora bien, recientemente se está volviendo a festejar, originalmente por iniciativa de clubs de jubilados, aunque sin la corporación municipal. El chupinazo es el cohete que se lanza el día 6 de julio de cada año a las 12 del mediodía desde el balcón de la Casa Consistorial de Pamplona para señalar el inicio de las fiestas de San Fermín o Sanfermines. Congrega gran número de público y se retransmite en directo por televisión. Es el chupinazo más famoso del mundo. El origen de esta tradición se halla a principios del siglo XX. El Ayuntamiento de Pamplona contrataba una empresa de pirotecnia que disparaba una serie de cohetes el día 6 de julio, víspera de la fiesta de San Fermín, para señalar el inicio de las fiestas. Los cohetes se disparaban desde la plaza del Castillo por un empleado de la empresa, sin mayores ceremonias. En la década de los años 30 empezó a congregarse una buena cantidad de público en el momento del lanzamiento de los cohetes, y algunos pamploneses solicitaban del operario que les permitiese prender la mecha. En particular, Juan Echepare Aramendía disparó el primer cohete entre 1931 y 1936. En 1939 fue un concejal del ayuntamiento, Joaquín Ilundain, el que solicitó para sí el honor de disparar el primer cohete. Y a raíz de ello, y junto con el periodista José María Pérez Salazar, promovió la idea de que el lanzamiento de ese primer chupinazo se hiciera con mayor solemnidad. En 1940, por primera vez, el disparo se hizo desde el balcón principal de la Casa Consistorial, siendo encargado de prender la mecha el propio Joaquín Ilundain. En los años siguientes se adoptó la costumbre de que el concejal encargado de disparar el chupinazo fuera el presidente de la Comisión Municipal de Fiestas. Es también tradicional que quien dispara el chupinazo previamente vitoree a San Fermín. Tras la instauración de la democracia y la elección del primer ayuntamiento democrático en 1979, se adoptó el criterio de que el lanzamiento del chupinazo se hiciera rotatorio. Primero, entre los miembros de la Comisión de Fiestas, y a partir de 1983, entre los diversos grupos políticos de mayor a menor. Este criterio solo se ha roto en los años 2000, 2001 y 2010, en que se otorgó la distinción del lanzamiento al Club Atlético Osasuna, en la persona de su capitán César Palacios, por el ascenso conseguido ese año 2000 a Primera División, al Portland San Antonio, en la persona de su presidente Fermín Tajadura, por su victoria en la máxima competición continental, la Copa de Europa de balonmano, y a la comparsa de Gigantes, en la persona de su presidente Mari Ganuza, como reconocimiento a los 150 años de historia celebrada ese año. Desde el 6 de julio de 1941, a pesar de que algunas personas encargadas de lanzar el cohete han hecho algunos cambios en el tradicional grito, la fórmula que mayoritariamente se ha pronunciado ha sido la siguiente: Pamploneses, pamplonesas, viva San Fermín, Gora San Fermín. El Riau Riau es un acto tradicional con espíritu crítico y de protesta contra la autoridad, que nunca ha tenido consideración oficial y no se incluye en el programa de fiestas. Aunque su formato ha variado con los años, se celebra la tarde del 6 de julio, aproximadamente hacia las 16:30 horas, cuando la corporación municipal en cuerpo de ciudad salía del ayuntamiento para participar en la función de vísperas en la iglesia de San Lorenzo. Ciudadanos, turistas, la pamplonesa, la comparsa de Gigantes y Cabezudos o rondallas ocupan la plaza del ayuntamiento y posteriormente la calle Mayor,
cantando y bailando el Riau Riau, un vals compuesto a mediados del siglo XIX por Miguel Astráin, con el nombre de La Alegría por San Fermín. De esta forma, se impedía el paso de la corporación municipal, haciendo que un recorrido de apenas unos 500 metros tardara en completarse varias horas. El Riau Riau se celebró por primera vez en 1914. El inicio de esta tradición se atribuye al carlista Ignacio Valeztena, que, coreando el vals de Astráin, quiso interponerse en el avance de un ayuntamiento políticamente contrario. El festejo cuajó rápidamente, hecho que fue corroborado porque en la década de los años 20 hubo 2 intentos de prohibición que no llegaron a cumplirse por parte de la alcaldía. En la historia de este acto ha habido varias suspensiones que han perdurado hasta 2018. Antes de la década de los años 1990, solo se registró un parón entre 1932 y 1936, durante la Segunda República Española, debido a que la corporación no participó en los actos religiosos. En 1972 fue suspendido por primera vez cuando se cumplieron 45 minutos en los que la corporación apenas pudo avanzar unos metros desde el ayuntamiento. A partir de esta fecha se sucedieron una serie de riaus en los que la tónica general fue el poco avance de la corporación y la cada vez más multitudinaria asistencia al acto. Así, en numerosas ocasiones el acto tuvo que ser suspendido sin que la comitiva pudiera llegar hasta la iglesia de San Lorenzo. El último Riau Riau que consiguió este objetivo fue el de 1985, con una duración de 3 horas y media, durante las cuales se interpretó, cantó y bailó el vals de Astráin unas 180 veces. En 1991, debido a altercados políticos cuando un grupo de personas intentó asaltar el ayuntamiento y agredir a los ediles, el Riau Riau tuvo que ser suspendido. No se volvió a celebrar hasta 1996, siendo alcalde Javier Crouraut, en el que por los mismos motivos tampoco pudo realizarse. Desde 1997 el Riau Riau ha estado ausente oficialmente de las fiestas de San Fermín, aunque cada año es uno de los temas candentes a la hora de planificar el programa festivo. Desde ese año, la Peña Mutilzarra o la Asociación de Jubilados Joar organiza un Riau Riau alternativo sin la participación de representantes políticos, pero con la gente de Pamplona que quiere conservar la tradición de acudir a vísperas recorriendo el trayecto entre el ayuntamiento y la iglesia de San Lorenzo al son del vals de Astráin. En 2006 se volvió a incorporar la pamplonesa y la comparsa de gigantes y cabezudos. En 2018, esta modalidad de carácter popular y no oficial celebró intentos oficiales posteriores, como su intento de recuperación en 2012, siendo alcalde Enrique Maya, pero no llegaron a buen puerto. Debió ser suspendido nuevamente ante la imposibilidad física de salir del ayuntamiento. El encierro consiste en llevar a la plaza a los 6 toros que van a ser lidiados a las 18:30 del mismo día en la corrida de toros. Desde que se estableció el horario de verano en 1974, los encierros comienzan todos los días a las 8 horas, antes era a las 7, y a esa hora salen desde los corrales de Santo Domingo, donde han pasado la noche, hacia la plaza, a donde llegan tras recorrer unos 849 metros. Todo esto ayudado por 6 cabestros o mansos que sirven un tanto de guía para los toros y también para en cierta forma tranquilizarlos. Este acto era obligado en todas las plazas de toros los días que había corrida antes de existir los medios de transporte motorizados. Los toros eran llevados a pie desde las ganaderías hasta prados cercanos a la localidad del festejo. La noche anterior o la misma mañana del festejo eran trasladados a la plaza de toros. Luego vinieron los trenes y los camiones y este acto fue desapareciendo en la gran mayoría de las poblaciones, excepto en algunas como Pamplona.
Aquí, el encierro fue convirtiéndose poco a poco en el espectáculo que hoy conocemos, en gran parte por la idiosincrasia del pueblo navarro. El primer encierro de las fiestas es el del día 7 de julio y el último el del día 14. Los encierros de San Fermín tienen un origen medieval en la entrada. Los pastores navarros traían a los toros de lidia desde las dehesas de la ribera de Navarra hasta la Plaza Mayor, que servía de coso taurino al no existir una plaza de toros. La noche anterior a la corrida la pasaban acampados cerca de la ciudad y al amanecer entraban en la carrera arropados por los toros mansos, los cabestros, y acompañados de gente que, caballo o a pie, ayudaba con palos y gritos a encerrarlos en los corrales. En 1717 y 1731 se producen bandos que prohíben correr el encierro. En 1776 se construye el primer vallado hasta la Plaza de Toros, que estaba en la actual Plaza del Castillo. Con el tiempo, a finales del siglo XIX, se pasó de correr detrás de ellos para ayudar a encerrarlos a correr delante. Y así se convirtió en una costumbre popular. Ya en 1858 pasa a denominarse encierro, antes era entrada, y se corren por primera vez por la calle Estafeta. Dicen las crónicas que los primeros en desafiar las prohibiciones que impedían correr delante de los astados fueron los carniceros del mercado de Santo Domingo, situado junto a la cuesta del mismo nombre. En 1867 el consistorio dicta un bando para reglamentar la carrera y se documenta el primer montón en 1878. Los cánticos que podemos ver, antes de correr el encierro, los participantes piden ayuda a San Fermín mediante unos cánticos que se entonan en la cuesta de Santo Domingo, al inicio del recorrido, 5, 3 y 1 minutos antes del encierro. Desde el año 2009, los cánticos se interpretan tanto en castellano como en euskera. La versión en castellano de este cántico dedicado al santo era y es parte del himno de una de las peñas de mozos más antiguas de la ciudad, La Única, fundada en 1903. La estrofa en cuestión fue añadida por un miembro de los Iruñaco a la composición del maestro Turrillas para esta peña. El recorrido se realiza a lo largo de las calles de la parte vieja de Pamplona. Da comienzo en los corralillos de la cuesta de Santo Domingo, subiendo hasta la plaza consistorial, la plaza del ayuntamiento, y girando por la calle Mercaderes, para acceder a la calle Estafeta, que conduce finalmente por el tramo de Telefónica hasta el callejón que entra a la Plaza de Toros. El itinerario original terminaba en la Plaza del Castillo y ha variado a lo largo de la historia, siendo en 1856 la primera vez que discurrió por la calle Estafeta. La esquina entre Mercaderes y Estafeta es un lugar muy solicitado por los fotógrafos y es en esta última calle donde se puede ver el tramo recto más largo de los encierros. La manada traza el recorrido completo en unos 4 minutos de media, a unos 25 km por hora, y está compuesta por 6 toros y 8 cabestros, seguidos de unos mozos que hacen de pastores en caso de que los toros o los cabestros se queden rezagados. Los pastores van identificados con un brazalete, actualmente de color verde, y recientemente han adoptado una indumentaria de ese mismo color para diferenciarse claramente del resto de participantes en la carrera. Otros actores fundamentales en el encierro son los dobladores. Son 4 profesionales taurinos que, portando un capote, son los encargados, en caso de que se quede algún toro rezagado de la manada, conducirlo a punta de capote a los corrales, procurando llevarlos en línea recta para que no cojan resabios que puedan afectar a su lidia de la tarde. La ganadería de los toros cambia cada día, puesto que es la que lidia por la tarde, participando por tanto 8 ganaderías a lo largo de los Sanfermines. El encierro se puede observar en los vallados de madera que se instalan a lo largo de las calles, desde balcones privados o bien en la propia Plaza de Toros.
Desde los registros oficiales, en 1924, se contabiliza la muerte de 15 personas. La última víctima mortal ha sido un joven de 27 años de Alcalá de Henares, que fue empitonado en el cuello por el toro capuchino, de la ganadería de Jandilla, en el tramo de Telefónica, en el cuarto encierro de los Sanfermines, el 10 de julio de 2009. Al finalizar, cuando todos los toros se encuentran ya en los corrales de la plaza, los corredores esperan en el ruedo a que se suelten vaquillas con los pitones embolados. Es habitual que la gente se coloque sentada frente a la puerta de salida para que la vaquilla pase por encima. Muchas personas son arrolladas por la propia vaquilla, en parte debido a que con tanta gente participando de la actividad es difícil saber en qué dirección se mueve el animal. Como anécdotas, resaltar en la película Día y Noche de 2010, protagonizada por Tom Cruise y Cameron Díaz, que sitúan los encierros de San Fermín por las calles de Sevilla. El rodaje de dichas escenas se hicieron entre Cádiz y Sevilla.